La brisa de la noche en Monterrey traía consigo un aire de tranquilidad, pero dentro de la mansión de Carmen, esa paz estaba a punto de ser destrozada. Carmen, una empresaria reconocida por su habilidad para transformar todo lo que tocaba en oro, estaba disfrutando de una copa de vino después de un largo día de reuniones. El éxito había sido su constante compañero, pero también su única compañía en años recientes. El silencio de su hogar era cómodo para ella, o al menos así lo había sido hasta esa noche. Mientras se sumergía en su último proyecto, un leve sonido metálico llamó su atención desde el jardín. Carmen frunció el ceño, dejando su copa sobre la mesa. Estaba segura de que había reforzado la seguridad desde que llegó Javier, el nuevo vigilante que su asistente había contratado. No sabía mucho de él, excepto que era efficient y silencioso. Dos cualidades que ella apreciaba. Sin embargo, esa noche, la eficiencia de Javier sería puesta a prueba. Apenas Carmen se levantó para verificar el origen del ruido, las luces exteriores parpadearon y se apagaron. Una corriente de adrenalina recorrió su cuerpo cuando escuchó el crujir de una ventana rompiéndose. La seguridad de su hogar, la sensación de invulnerabilidad que su riqueza le había otorgado, se esfumó en un instante. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, las sombras de dos hombres armados cruzaron el umbral de su sala principal. Carmen retrocedió, con el corazón en la garganta, buscando refugio tras uno de los grandes sofás de cuero que adornaban la estancia. Todo parecía surrealista, como si estuviera atrapada en una película de acción que no deseaba protagonizar. De repente, un ruido seco y fuerte resonó en la entrada. Las figuras de los asaltantes se detuvieron en seco. Un tercer hombre apareció de entre las sombras, pero a diferencia de los otros, su presencia no era amenazante. Era Javier. En un movimiento veloz y preciso, se lanzó sobre los asaltantes, desarmándolos con una facilidad que dejó a Carmen sin aliento. El enfrentamiento duró apenas unos minutos, pero para Carmen fue una eternidad. Cuando la calma volvió, los dos hombres yacían inconscientes en el suelo, y Javier, con una expresión impenetrable, revisaba la habitación como si nada hubiera sucedido. ¿Está usted bien, señora?, preguntó, su voz grave y tranquila, como si acabar de salvarla fuera una rutina diaria. Carmen asintió, aún procesando lo ocurrido. Su mente giraba en círculos. ¿Cómo había logrado Javier reducir a esos hombres con tanta rapidez? ¿Quién era realmente? Con el corazón aún acelerado, Carmen intentó recobrar la compostura. Caminó hacia Javier, sus pasos resonando en el mármol del piso, y lo miró directamente a los ojos. Había algo en su mirada que la inquietaba, algo que sugería que Javier no era el simple vigilante que todos creían. «Gracias», murmuró, todavía temblorosa. «Es mi trabajo», respondió él, pero había algo más en su tono. No era simplemente un empleado cumpliendo con su deber. Había una historia detrás de esos ojos serenos, una que Carmen sentía que debía descubrir. El sonido de las sirenas acercándose rompió el silencio que se había instalado entre ellos. La policía llegó rápidamente, y mientras los oficiales interrogaban a Carmen y se llevaban a los asaltantes, ella no pudo dejar de mirar a Javier. Esa noche, el misterio que lo rodeaba había quedado expuesto, y ahora Carmen estaba decidida a desenterrar la verdad. Recuerda suscribirte al canal y compartir este vídeo, si estás disfrutando de la historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Las primeras horas de la mañana llegaron con un cielo gris sobre Monterrey, pero la cabeza de Carmen no había dejado de dar vueltas desde el asalto de la noche anterior. Sentada en la mesa del comedor, frente a una taza de café frío, su mente no podía apartarse de Javier. Las imágenes del vigilante derrotando a los asaltantes con tal destreza la mantenían alerta. ¿Cómo era posible que alguien tan silencioso y reservado pudiera actuar con tanta precisión en un momento tan crítico? A lo largo de su vida, Carmen había aprendido a confiar en su intuición. La había guiado hacia su éxito empresarial, le había mostrado a quién confiar y, más importante aún, de quién desconfiar. Y en ese momento, todo su instinto le decía que Javier no era lo que aparentaba. No podía sacudirse esa sensación de que había más en él que un simple vigilante. Después de una reunión matutina en su empresa, Carmen decidió hacer algo inusual. Se dirigió directamente hacia la oficina de su asistente, Laura, la persona que había contratado a Javier. ¿Qué sabes sobre Javier?, preguntó sin rodeos, su tono más inquisitivo que amigable. Laura, sorprendida por la pregunta, dejó de escribir en su teclado y alzó la vista. No mucho, la verdad. Vino muy recomendado por una agencia de seguridad privada. Tenía un excelente historial, referencias impecables. ¿Por qué lo preguntas?,
Carmen se recostó en la silla frente al escritorio, sin apartar la vista de su asistente. Anoche salvó mi vida de una forma que no esperaba. No estoy diciendo que no haya sido profesional, pero fue demasiado hábil. Laura frunció el ceño, mostrando un atisbo de preocupación. ¿Te sientes incómoda con él? Si es así, puedo buscar a alguien más. No, no es eso, interrumpió Carmen. No quiero que lo cambies. Solo quiero saber más sobre él. ¿Puedes conseguir más información de la agencia? Laura asintió lentamente, aunque en su rostro se reflejaba la misma duda que Carmen había sentido desde el momento en que Javier apareció. Lo intentaré. Les pediré más detalles. Mientras Laura se encargaba de eso, Carmen decidió que no esperaría a que la agencia le diera respuestas. Había algo en Javier que la intrigaba profundamente, y si bien era cierto que le había salvado su vida, la forma en que lo hizo dejó claro que estaba más allá de la competencia de un simple guardia de seguridad. Por la tarde, Carmen lo observó desde su ventana mientras Javier patrullaba los jardines de la mansión. Era discreto, siempre vigilante, pero parecía casi invisible a los ojos de los demás. Algo en su andar y en su actitud lo hacía parecer como si estuviera acostumbrado a pasar desapercibido. La curiosidad de Carmen aumentaba con cada hora que pasaba. Decidió hablar con Javier directamente. Cuando bajó al jardín, lo encontró revisando las cámaras de seguridad. Javier, lo llamó, su voz firme, aunque intentó no sonar confrontativa. ¿Puedo hablar contigo un momento? Javier la miró con la misma expresión neutral de siempre, como si nada le sorprendiera. Asintió y se acercó a ella, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Dime algo, comenzó Carmen, mirándolo directamente a los ojos. ¿Cómo es que tienes tanta experiencia en situaciones como la de anoche? Javier no respondió de inmediato. Sus ojos, siempre serenos, mostraron por un segundo algo que parecía cautela. Luego, como si hubiera llegado a una decisión, respondió de manera concisa. Es parte de mi entrenamiento. ¿Entrenamiento? Carmen arqueó una ceja. ¿De qué tipo? Seguridad privada. Entrenamos para responder a este tipo de situaciones, respondió con la misma calma impenetrable. Sin embargo, Carmen no estaba satisfecha con esa respuesta. Aunque las palabras de Javier eran precisas, había algo en su tono que le indicaba que no estaba contando todo. Pero sabía que no era el momento de presionarlo más. Entiendo. Carmen decidió no seguir indagando, pero su mente ya estaba trazando un plan. Sabía que, tarde o temprano, descubriría lo que Javier estaba ocultando. Con una sonrisa forzada, se despidió de él y volvió al interior de la mansión. La sensación de misterio solo crecía, y con ello, su determinación de desenterrar la verdad. Sabía que, por ahora, debía dejarlo estar, pero eso no significaba que renunciaría a su búsqueda. Esa noche, mientras Carmen revisaba algunos archivos en su oficina en casa, no podía apartar la mente de Javier. La manera en que había manejado a los asaltantes seguía siendo un enigma, y cada vez que intentaba dejarlo de lado, algo en su interior la impulsaba a seguir buscando respuestas. Carmen decidió tomar medidas más directas. Había contratado a un investigador privado en el pasado para tratar asuntos delicados relacionados con su empresa, y pensó que podría ser el momento adecuado para recurrir a él nuevamente. Con un rápido mensaje, solicitó que investigara más sobre el misterioso vigilante que ahora patrullaba su mansión. Unos días después, el investigador se reunió con ella en un café discreto del centro de Monterrey. El hombre era confiable y había hecho trabajos similares para ella antes, siempre manteniendo la discreción que Carmen tanto valoraba. ¿Qué me tienes?, preguntó Carmen, sin rodeos, después de un par de palabras formales. El investigador deslizó una carpeta delgada por la mesa. No fue fácil encontrar información sobre él. Es bueno cubriendo sus huellas. Pero hay algo interesante. Carmen tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos. No eran muchos, pero lo poco que había en ellos la dejó sorprendida. Javier no siempre había sido un simple vigilante. Según el informe, había trabajado para una unidad especial de seguridad, una especie de grupo paramilitar privado. Aparentemente, su salida de esa organización no había sido del todo voluntaria, y había rumores sobre su participación en operaciones oscuras, aunque nada confirmado. ¿Y esto?, preguntó Carmen, señalando una parte del informe que mencionaba su paso por varios países en América Latina. El investigador se encogió de hombros. Parece que tuvo varias misiones en el extranjero. Es un tipo que sabe cómo desaparecer cuando lo necesita. Carmen cerró la carpeta lentamente, procesando la nueva información. Gracias. Esto es suficiente por ahora. De vuelta en su oficina,
Carmen no podía evitar sentirse intranquila. El hombre que había confiado para proteger su casa tenía un pasado mucho más complicado de lo que imaginaba. Lo que más le inquietaba era la falta de detalles. Había países sueltas. Connections que on no entendía. Mientras tanto, Javier seguía desempeñando su trabajo con la misma meticulosidad de siempre, sin dar indicios de que Carmen pudiera haber descubierto algo sobre su pasado. Pero para ella, cada interacción con él estaba cargada de nuevas preguntas. ¿Qué lo había llevado a su puerta? ¿Por qué había aceptado un trabajo tan ordinario después de haber estado involucrado en actividades tan peligrosas? Una tarde, mientras Carmen revisaba algunos documentos de la empresa en su sala de estar, se sorprendió cuando Javier se presentó sin previo aviso. «Señora, ¿puedo hablar con usted?», preguntó con la misma calma que siempre lo caracterizaba. Carmen dejó los papeles a un lado, sintiendo una leve tensión en el aire. «Claro, dime». Javier hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quería agradecerle por su confianza y por haberme permitido trabajar aquí. Sé que tal vez ha escuchado cosas sobre mí, pero quiero que sepa que estoy aquí para hacer bien mi trabajo, nada más». Carmen sintió un leve escalofrío. No había mencionado a nadie lo que había descubierto, pero Javier parecía estar consciente que algo había cambiado. Su intuición le decía que debía tener cuidado con lo que decía a continuación. «Solo quiero estar segura de que estoy rodeada de personas en las que puedo confiar, Javier. Eso es todo», respondió con un tono calculado, intentando medir su reacción. Javier la miró por un momento antes de asentir lentamente. «Entiendo. Y lo único que le puedo prometer es que haré todo lo que esté en mis manos para protegerla». Las palabras de Javier eran claras y directas, pero a Carmen le resultaba imposible ignorar la sensación de que había más cosas no dichas en esa conversación. Él se dio la vuelta y salió del salón, dejándola sola con sus pensamientos. Lo que Carmen no sabía era que Javier también estaba lidiando con sus propios fantasmas. Sabía que no podía ocultar su pasado para siempre y que, tarde o temprano, Carmen descubriría la verdad completa. Lo que no estaba seguro era de cómo reaccionaría ella una vez que eso sucediera. Carmen no pudo dormir esa noche. Las palabras de Javier resonaban en su mente, cargadas de una verdad no dicha que se infiltraba en cada rincón de su vida. ¿Qué secretos ocultaba este hombre, y por qué había llegado hasta ella? Mientras las primeras luces del amanecer iluminaban Monterrey, decidió que no podía seguir con dudas. Necesitaba enfrentar a Javier, pero esta vez, no aceptaría respuestas a medias. Esa misma mañana, lo encontró revisando las cámaras de seguridad. Era su rutina diaria, pero esa mañana parecía más distante, como si también él estuviera sumido en sus propios pensamientos. «Necesito hablar contigo», dijo Carmen, interrumpiendo el silencio del lugar. Javier levantó la vista de las pantallas, y por un breve segundo, una expresión de preocupación cruzó su rostro. No era el tipo de hombre que mostraba sus emociones fácilmente, pero había algo en el tono de Carmen que lo hizo darse cuenta de que no sería una conversación común. «Dime», respondió con calma, pero su cuerpo se tensó ligeramente, como si ya supiera lo que venía. Carmen se cruzó de brazos, sus ojos fijados en él. «No quiero más evasivas. Sé que tu pasado es mucho más complejo de lo que me has hecho creer. Lo que no entiendo es por qué estás aquí, trabajando como un simple vigilante cuando claramente tienes un trasfondo más peligroso». Javier mantuvo su mirada firme, pero el silencio entre ellos se hizo más pesado. Finalmente, suspiró y se apoyó contra la mesa, cruzando los brazos. Sabía que este momento llegaría, y aunque había tratado de evitarlo, ahora no tenía elección. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No soy solo un vigilante». Antes de llegar aquí, trabajaba para una organización privada de seguridad. Era parte de un equipo especial que realizaba operaciones en zonas de conflicto, misiones en las que no había margen de error. Carmen lo escuchó con atención, pero no interrumpió. Necesitaba escuchar todo antes de hacer preguntas. «Fui enviado a varios países de América Latina, donde me involucré en operaciones que muchas veces estaban al límite de lo legal. Nos contrataban para proteger a personas importantes, pero también para hacer trabajos sucios», confesó, su voz más cargada de culpa con cada palabra. Pero después de una misión en particular, todo cambió. Fue en Colombia. Algo salió mal, y varias personas inocentes murieron. Yo estaba al mando. Carmen sintió una punzada en el estómago al escuchar aquello. No había imaginado que la historia de Javier fuera tan oscura. Después de eso, dejé la organización. No podía seguir viviendo con el peso de esas muertes. Me retiré y desaparecí por un tiempo,
tratando de encontrar algo de paz, pero esa paz nunca llegó. Javier hizo una pausa, mirando al suelo antes de levantar la vista hacia Carmen. Vine aquí buscando redención, buscando una manera de hacer algo bueno después de todo lo malo que hice. Y entonces, terminé trabajando para ti. Carmen lo miró en silencio, intentando procesar todo lo que había escuchado. La imagen que había formado de Javier se desmoronaba y se reconfiguraba al mismo tiempo. Sabía que tenía un pasado, pero no había esperado que fuera tan oscuro. ¿Por qué no me contaste todo esto antes?, preguntó finalmente, tratando de entender por qué Javier había ocultado tanto. ¿Por qué no quería que me vieras como un asesino?, respondió él con sinceridad. No quería que pensaras que soy alguien peligroso. He pasado años tratando de enterrar ese pasado, pero ahora me doy cuenta de que no puedo seguir ocultándolo. Carmen asintió lentamente. Por más difícil que fuera escuchar todo aquello, también sabía que la honestidad de Javier en ese momento era lo que más valoraba. Había estado huyendo de su pasado, y ahora lo enfrentaba de frente. Gracias por decirme la verdad, dijo finalmente. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido vivir con eso, pero ahora entiendo por qué actúas como lo haces. Javier no respondió de inmediato, pero había un leve destello de alivio en su mirada. Sabía que Carmen merecía saber la verdad, y aunque temía su reacción, también sentía que había dado un paso hacia algo mejor. Quiero que sepas que no importa lo que hayas hecho antes. Lo que importa es lo que haces ahora, agregó Carmen, con un tono firme pero comprensivo. Y hasta ahora, lo que he visto es que eres alguien en quien puedo confiar. Javier la miró con sorpresa, como si no hubiera esperado recibir su perdón tan fácilmente. Gracias, respondió con sinceridad, su voz más suave. No lo decepcionaré. Carmen asintió, satisfecha con la conversación, aunque sabía que su relación con Javier sería diferente a partir de ese momento. Ahora que conocía su pasado, todo lo que había sucedido tenía más sentido, pero también traía consigo una nueva serie de preguntas. ¿Qué otros secretos quedaban por descubrir? Mientras Javier volvía a su trabajo, Carmen no podía dejar de pensar en las implicaciones de todo lo que había escuchado. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese día, pero también sentía que estaba más preparada que nunca para enfrentarse a lo que viniera. Los días que siguieron a la confesión de Javier fueron tranquilos, pero una sensación de inquietud se apoderó de Carmen. Aunque ahora sabía más sobre él, sentía que el rompecabezas aún no estaba completo. Había algo en su historia que la seguía inquietando. ¿Por qué había llegado a Monterrey, a su vida, en particular? ¿Cómo había terminado trabajando en su mansión? Sabía que no podía ser solo una coincidencia. Mientras se sumergía en su trabajo, Carmen intentaba distraerse con las responsabilidades de su empresa, pero la idea de que Javier podría estar relacionado con algo más profundo persistía. En una noche particularmente larga de trabajo, revisando los archivos financieros de la empresa, una carpeta antigua llamó su atención. Era un archivo de hace más de 10 años, relacionado con negocios que su padre había manejado personalmente antes de su muerte. Carmen, sintiendo una repentina oleada de nostalgia, decidió revisar los documentos. A medida que leía los viejos contratos y correspondencias, su corazón dio un vuelco. En una de las cartas dirigidas a su padre, un nombre apareció que no había esperado ver: Javier. La carta, fechada años atrás, mencionaba a un joven asociado con la seguridad privada en uno de los proyectos que su padre había estado gestionando en Centroamérica. Carmen leyó con detenimiento cada línea, y a medida que avanzaba, una sensación de vértigo se apoderó de ella. Su padre no solo había conocido a Javier, sino que, aparentemente, lo había contratado en el pasado para una misión altamente confidencial. Carmen se recostó en su silla, sorprendida. Su padre había fallecido hace años, y nunca había mencionado a Javier ni a sus actividades en el extranjero. ¿Por qué nunca le había hablado de él? ¿Qué tipo de relación habían tenido? Y lo más importante, ¿sabía Javier quién era ella cuando aceptó el trabajo en su mansión? Con la mente en mil direcciones, Carmen decidió que ya no podía esperar. Era hora de enfrentarlo nuevamente, pero esta vez, con las pruebas en la mano. Esa misma noche, fue en busca de Javier. Lo encontró en su habitual ronda de patrullaje en los jardines, su figura alta y enigmática recortada contra el oscuro cielo nocturno. «Necesitamos hablar de nuevo», dijo Carmen sin rodeos, mostrando la carpeta que llevaba bajo el brazo. Javier, que parecía haber anticipado esta confrontación, asintió en silencio y la siguió hasta la sala de estar. El silencio entre ellos era tenso, lleno de preguntas sin respuesta. «Encontré esto en los archivos de mi padre», dijo Carmen mientras arrojaba la carpeta sobre la mesa de café.
¿Qué puedes decirme sobre esto? Javier miró la carpeta y la abrió lentamente, sus ojos recorriendo las páginas que ya conocía. Su mandíbula se tensó mientras leía, y finalmente cerró la carpeta con un suspiro profundo. Sí, admitió, trabajé para tu padre. Hace muchos años. Carmen se quedó en silencio, esperando que continuara, pero no parecía dispuesto a hablar más. Decidió presionarlo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó. ¿Sabías quién era yo desde el principio? Javier levantó la vista, y por primera vez desde que lo conocía, sus ojos mostraban una mezcla de culpa y dolor. Lo supe desde el principio, sí, pero no vine aquí por tu padre, ni por su pasado. Vine porque necesitaba un nuevo comienzo, y cuando supe que eras tú quien estaba contratando, pensé que quizás podía arreglar algo de lo que había roto en el pasado. Carmen lo miró, incrédula. ¿Arreglar? ¿Qué tenías que arreglar? Javier hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, se sentó, cruzando los brazos sobre la mesa. Tu padre y yo teníamos una relación profesional. Fui contratado para protegerlo durante una misión en Centroamérica, donde estaba cerrando un acuerdo importante. Pero las cosas se complicaron, y algunas de mis decisiones, causaron problemas. Él nunca me culpó abiertamente, pero supe que no estaba satisfecho con el resultado. Carmen sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Qué tipo de problemas? Javier la miró directamente a los ojos. Hubo personas que murieron, igual que en Colombia. Inocentes. Tu padre me dijo que tenía que seguir adelante, que no había tiempo para arrepentimientos, pero yo nunca pude olvidar lo que sucedió. Carmen se reclinó en su asiento, procesando todo. Su padre siempre había sido un hombre de negocios implacable, pero nunca había imaginado que estuviera involucrado en algo tan peligroso. Ahora, el pasado de su padre y el de Javier estaban entrelazados de una manera que nunca habría previsto. ¿Por qué aceptaste trabajar aquí si sabías todo esto?, preguntó Carmen, tratando de entender su motivación. Porque quería demostrar que no soy el mismo hombre que fui entonces, respondió Javier, su voz cargada de sinceridad. Quería ayudarte, redimirme, incluso si eso significaba estar cerca del pasado que tanto he tratado de dejar atrás. Carmen lo miró en silencio, sin saber qué decir. La situación era mucho más compleja de lo que había imaginado, y aunque parte de ella quería seguir desconfiando de Javier, otra parte sentía que él estaba siendo honesto. Finalmente, se levantó de su asiento y se dirigió a la ventana, mirando las luces de Monterrey en la distancia. No sé qué hacer con todo esto, Javier. Es mucho para procesar. Javier también se levantó, pero mantuvo su distancia. Entiendo. Solo quiero que sepas que nunca te he herido, ni nadie de tu familia. Carmen asintió, pero su mente seguía llena de dudas. Sabía que esta conversación solo había arañado la superficie de un pasado mucho más profundo y oscuro. Pero también sabía que la verdad, aunque dolorosa, era mejor que vivir en la ignorancia. El descubrimiento de que Javier había estado involucrado en los negocios de su padre dejó a Carmen en una encrucijada emocional. Durante días, la inquietud se apoderó de ella, y aunque quería creer en la redención de Javier, el peso de las revelaciones sobre su familia la perturbaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. A medida que Carmen intentaba volver a la normalidad, las preguntas sin respuesta la atormentaban. Decidió que necesitaba una segunda opinión, alguien que pudiera ayudarla a procesar todo lo que había descubierto. Así que acudió a la única persona en quien confiaba plenamente, su tío Ramiro, el hermano de su padre. Ramiro siempre había sido una figura paternal en su vida, especialmente después de la muerte de su padre. Sabía mucho sobre los negocios de la familia y tenía una perspectiva más amplia de lo que Carmen recordaba de esos tiempos difíciles. Durante una visita a su oficina, Carmen decidió hablarle de lo que había encontrado sobre Javier. Tío, encontré algo en los archivos de papá, dijo, mientras se sentaba en el sillón de cuero de su oficina, un reflejo de su propio gusto por el lujo. Hay un hombre, Javier, que trabaja para mí ahora, y descubrí que estuvo involucrado en los negocios de papá antes de que muriera. Pero las cosas no parecen claras. ¿Sabes algo de esto? Ramiro la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Era un hombre de edad avanzada, pero su mente seguía afilada como siempre. Carmen, tu padre era un hombre complicado. No siempre comparsa todos los detalles de sus operations, incluso conmigo. Pero ahora que mencionas ese nombre, sí, lo recuerdo. Javier fue contratado para una operación en Centroamérica. Fue una época difícil para los negocios. Había tensions en la región,
while la seguridad era una gran preocupación. Carmen asintió, su corazón acelerándose al escuchar la confirmación. ¿Sabías que hubo problemas? Que hubo gente que murió por decisiones que tomó Javier, por órdenes de papá. Ramiro suspiró, pasándose una mano por la frente. Tu padre nunca fue de los que hablaban sobre las consecuencias. Era del tipo que hacía lo que tenía que hacer para proteger a su familia y su legado. Pero sí, hubo problemas. No puedo decir exactamente qué pasó, porque no estuve involucrado en todo. Solo sé que, después de ese incidente, Javier desapareció del radar por completo. El silencio que siguió a esa confesión fue casi palpable. Carmen miró a su tío, intentando encontrar en su rostro alguna pista de que hubiera más, algo que no le estuviera contando. Pero Ramiro parecía sincero. Los negocios de su padre habían sido peligrosos, mucho más de lo que ella había imaginado. Entonces, ¿crees que puedo confiar en él?, preguntó Carmen, con una sensación de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Ramiro la observó con seriedad. No puedo responder eso por ti, Carmen. Solo tú sabes lo que has visto en él. Pero, si algo aprendí de tu padre, es que a veces la gente cambia, y a veces no. Lo único que puedes hacer es estar alerta. Carmen dejó la oficina de su tío con más preguntas que respuestas. Aunque Ramiro había confirmado parte de la historia, ella seguía sin saber si podía confiar en Javier. Pero una cosa era clara, su padre había sido un hombre mucho más complejo de lo que ella había creído. Esa noche, mientras se sentaba en su sala de estar, Carmen miró por la ventana de su mansión. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero ella no podía sentir la seguridad que esas luces solían ofrecerle. Su mundo, que antes había estado tan ordenado, ahora estaba lleno de sombras y secretos. Decidió que necesitaba hablar con Javier nuevamente. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Pero esta vez, sería más directa que nunca. Javier, necesito que seas completamente honesto conmigo, dijo, cuando lo encontró patrullando una vez más los jardines de la mansión. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Sabías quién era yo desde el principio. Sabías lo que pasó con mi padre. ¿Qué estás buscando realmente? Javier, sorprendido por la confrontación, se detuvo y la miró a los ojos. Después de un largo silencio, finalmente habló. Acepté el trabajo porque quería redimirme, Carmen, respondió, su voz cargada de una sinceridad que no había mostrado antes. He pasado años tratando de escapar de mi pasado, pero cuando supe que tú necesitabas a alguien, pensé que esta era mi oportunidad de hacer algo bien. No estoy aquí para causar más daño. Estoy aquí para asegurarme de que esté segura, que nada de lo que pasó antes vuelva a repetirse. Carmen lo escuchó en silencio, sintiendo la lucha interna de Javier a través de sus palabras. Parte de ella quería creerle, pero otra parte no podía evitar pensar que había algo más. No sé si puedo confiar en ti, Javier, admitió finalmente, sintiendo el peso de cada palabra. Pero necesito respuestas. Y si hay algo más que me estás ocultando, quiero que lo digas ahora. Javier asintió lentamente. Te he dicho todo lo que necesitas saber sobre mi pasado. No puedo cambiar lo que hice, pero lo que sí puedo prometerte es que haré todo lo posible para que no te afecte. Carmen se quedó en silencio, sintiendo que esta era la verdad más cruda que obtendría de él. Aunque aún quedaban muchas piezas por resolver, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaban en el mismo equipo, enfrentando un pasado que ninguno de los dos podía cambiar. Después de la conversación con Javier, Carmen intentó dejar atrás sus dudas, pero algo seguía inquietándola. Su instinto le decía que las revelaciones sobre su padre y Javier solo habían arañado la superficie. Como empresaria, había aprendido a confiar en su intuición, y esta vez no sería la excepción. Las semanas transcurrieron con una calma aparente, pero Carmen notó que Javier estaba más atento que nunca. Había algo en su comportamiento que había cambiado. Cada noche revisaba las cámaras de seguridad con más frecuencia, y su patrullaje por la mansión se volvía más meticuloso. Parecía estar esperando algo, una amenaza que aún no había revelado. Una tarde, mientras Carmen se preparaba para salir a una reunión importante, su teléfono sonó con un número desconocido. Al principio, pensó en ignorarlo, pero algo la impulsó a contestar. «¿Hola?», dijo, con cautela. Del otro lado de la línea, una voz grave y desconocida respondió. «Señora Carmen, le sugiero que tenga cuidado con la gente en la que confía. Su familia tiene muchos enemigos, y no todos están donde cree». Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Quién es usted?», preguntó, pero la línea ya estaba muerta.
El corazón de Carmen latía con fuerza. La llamada había sido breve, pero el mensaje era claro. Había alguien más observando, alguien que sabía más de lo que ella misma conocía. La advertencia parecía directa y personal. Su primera reacción fue pensar en Javier. ¿Podría estar relacionado con esto? O tal vez el pasado de su padre estaba volviendo para cobrar una deuda. Inmediatamente, llamó a Javier a su oficina. Cuando él llegó, su expresión, normalmente imperturbable, mostró preocupación al verla tan alterada. «Recibí una llamada», dijo Carmen, sin perder tiempo. «Alguien me advirtió que tengo enemigos, y que no debo confiar en todos los que me rodean». Javier frunció el ceño, claramente molesto. «¿Quién era?» «No lo sé», respondió Carmen. No reconoce la voz, pero sonaba como una amenaza. Necesito saber si esto está relacionado con el pasado de mi padre, o contigo. Javier mantuvo la mirada fija en ella, sus ojos serios pero sinceros. No sé quién podría haber hecho esa llamada, pero te prometo que no fue nadie de mi lado. No tengo razón para traicionarte, Carmen. Pero si esto está relacionado con tu padre, puede ser algo que ninguno de los dos esperábamos. La respuesta de Javier fue firme, pero eso no calmó las inquietudes de Carmen. Sabía que el pasado de su padre había estado lleno de acuerdos y enemigos ocultos, pero hasta ahora no había imaginado que esos fantasmas pudieran perseguirla a ella directamente. «Necesitamos aumentar la seguridad», dijo Javier, casi como si hablara consigo mismo. «Si alguien está vigilando, no podemos correr riesgos. Quiero revisar todas las cámaras y asegurarme de que todo esté en orden». Carmen asintió, pero su mente seguía agitada. La llamada había sido un recordatorio de que había mucho más en juego de lo que imaginaba. Se sentía atrapada en una red de secretos y peligros que aún no podía comprender del todo. Esa misma noche, Javier se aseguró de revisar todo el sistema de seguridad de la mansión. Instaló nuevas cámaras y reforzó las patrullas alrededor de la propiedad. A pesar de sus esfuerzos, Carmen no podía sacudirse la sensación de que algo grande se avecinaba. Los días siguientes fueron tensos. Carmen intentó concentrarse en su trabajo, pero cada vez que recibía una llamada o un mensaje, su corazón se detenía, esperando otra advertencia. Sabía que algo estaba por suceder, pero no podía anticipar cuándo ni cómo. Una tarde, mientras estaba en una reunión, recibió un mensaje de Javier. «Necesitamos hablar. Urgente». Carmen salió de la sala de reuniones y se dirigió directamente a su oficina, donde Javier la esperaba. Su expresión era más grave que de costumbre, lo que la hizo sentir una creciente ansiedad. «¿Qué pasa?», preguntó, cerrando la puerta detrás de ella. Javier la miró con seriedad. «He estado revisando las cámaras y las grabaciones de las últimas semanas. Y hay algo que no encaja». Carmen se acercó a él, mirando la pantalla donde Javier había detenido un vídeo de seguridad. «¿Qué es?». Javier hizo una pausa antes de continuar. «Alguien ha estado merodeando cerca de la propiedad. Aparecen en los vídeos, pero nunca entran. Simplemente se mantienen en los límites, como si estuvieran observando». El corazón de Carmen se aceleró. «¿Lo has reconocido?». Javier negó con la cabeza. «No, pero es claro que quien sea sabe lo que está haciendo. No se ha acercado lo suficiente como para ser detectado por los sensores de movimiento, pero su presencia es constante. Creo que es una señal de que algo está por suceder». Carmen sintió que su mundo se cerraba un poco más. Las piezas comenzaban a encajar, pero eso solo la hacía sentir más vulnerable. La amenaza era real, y ahora estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carmen, tratando de mantener la calma. Javier la miró con determinación. «Lo primero es asegurar tu protección. Lo segundo es descubrir quién está detrás de todo esto. Y no voy a descansar hasta que sepamos la verdad». Carmen no pudo sacudirse la sensación de peligro inminente. A pesar de los refuerzos de seguridad y las medidas que Javier había implementado, la amenaza persistía como una sombra que nunca se alejaba. La presión crecía, tanto en su vida personal como en la empresarial. Sabía que no podía confiar en todos a su alrededor, pero la incertidumbre sobre quién estaba detrás de todo la estaba consumiendo. Una tarde, mientras se preparaba para otra reunión importante, recibió una llamada de su amiga y socia de confianza, Valeria. Habían trabajado juntos durante años. Y Carmen siempre la había considerado una aliada en el mundo de los negocios. Sin embargo, en los últimos días, algo había cambiado en Valeria. Su tono parecía más distante y reservado. «Carmen, necesitamos hablar», dijo Valeria al teléfono,
su voz más fría de lo normal. He escuchado algunos rumores, y creo que deberías saber lo que está pasando a tus espaldas. Carmen se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que algo iba mal, pero escuchar esa advertencia de Valeria lo hacía todo más real. ¿Qué clase de rumores?, preguntó, intentando mantener la calma. No puedo hablar por teléfono, respondió Valeria, con un tono urgente. Ven a verme a mi oficina en cuanto puedas. Necesitamos resolver esto antes de que sea demasiado tarde. Carmen colgó el teléfono, su mente llena de posibilidades. Había confiado en Valeria durante años, pero con todo lo que estaba sucediendo, no podía dejar de pensar en lo que Javier le había advertido. No todos a su alrededor eran confiables. La posibilidad de una traición siempre estaba presente, y ahora comenzaba a preguntarse si Valeria podía estar implicada en los recientes eventos. Esa tarde, Carmen se dirigió a la oficina de Valeria, tratando de ocultar su nerviosismo. El edificio era moderno y elegante, un reflejo del éxito que ambas habían construido juntas. Al entrar en la oficina de su amiga, notó que Valeria ya la esperaba, sentada detrás de su escritorio, con una expresión que Carmen no había visto antes. «Valeria, ¿qué está pasando?», preguntó Carmen, cerrando la puerta tras de sí. Valeria la miró con una mezcla de preocupación y algo que Carmen no pudo identificar del todo. «He escuchado cosas, Carmen. Cosas sobre tu familia, sobre Javier, y sobre cómo todo esto podría estar afectando nuestra empresa». Carmen se tensó, sintiendo que la conversación tomaba un giro inesperado. «¿Qué quieres decir?». «Hay gente que está investigando tu relación con Javier», dijo Valeria, cruzando los brazos. «No es solo una coincidencia que esté trabajando para ti. Hay rumores de que podría estar involucrado en algo más grande, algo que podría ponernos a las dos en peligro. Ya no sé si podemos seguir confiando en él». Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Valeria resonaban en su mente, pero no estaba segura de si eran una advertencia sincera o parte de algo más siniestro. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó Carmen, tratando de mantener la compostura. Valeria la miró fijamente, sin pestañear. «Porque no quería preocuparte hasta estar segura de lo que estaba pasando. Pero ahora, con todo lo que ha salido a la luz sobre tu padre y Javier, creo que es hora de tomar decisiones. Nuestra empresa está en juego, y si no nos distanciamos de este asunto, podríamos perderlo todo». Carmen sintió que su corazón latía con fuerza. La preocupación de Valeria sonaba legítima, pero algo en su tono la hacía dudar. ¿Estaba Valeria realmente preocupada por la seguridad de la empresa, o estaba aprovechando el caos para sus propios fines? «¿Qué estás sugiriendo exactamente?», preguntó Carmen, con cautela. «Creo que deberías deshacerte de Javier. Ha traído demasiada atención indeseada hacia ti y hacia nuestra empresa. No podemos seguir asociados con alguien cuyo pasado está lleno de sombras. Si lo sacas de tu vida, podremos seguir adelante y mantener todo lo que hemos construido». Carmen sintió una punzada de traición en esas palabras. Aunque había tenido sus dudas sobre Javier, la idea de abandonarlo no le parecía correcta. Él le había salvado la vida, y aunque su pasado era turbio, había mostrado lealtad en todo momento. Por otro lado, Valeria, su amiga de toda la vida, ahora parecía estar mostrándole una cara que nunca había visto. «Necesito tiempo para pensar en esto», respondió Carmen, tratando de ganar tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Valeria asintió, aunque su mirada dejó claro que esperaba una decisión rápida. «No tardes demasiado, Carmen. El tiempo no está de nuestro lado». Carmen salió de la oficina sintiéndose más confundida que nunca. Valeria, su amiga y socia, le había dado un ultimátum. Si seguía confiando en Javier, arriesgaba perder la empresa y todo lo que había construido. Pero si lo abandonaba, traicionaría al hombre que había arriesgado su vida por ella. Las opciones eran pocas, y ninguna parecía ofrecer un camino claro. Esa noche, cuando regresó a casa, Javier la esperaba en la entrada, como si supiera que algo estaba mal. «¿Cómo te fue?», preguntó, notando su expresión preocupada. Carmen no sabía cómo responder. Las palabras de Valeria seguían resonando en su mente, pero no estaba lista para enfrentarlas. «Fue una reunión complicada, eso es todo». Javier asintió, pero no presionó más. Carmen sabía que el tiempo para tomar una decisión se acercaba, y cualquiera que fuera su elección, las consecuencias serían inevitables. Las tensiones dentro de la mansión de Carmen alcanzaban su punto máximo. Las sospechas sobre Valeria habían sembrado una semilla de duda en la mente de Carmen, y la amenaza constante que Javier había detectado no hacía más que intensificar su ansiedad.
La empresa, su seguridad personal y sus relaciones estaban en juego, y cada día que pasaba, las piezas del rompecabezas parecían desmoronarse un poco más. Una noche, mientras Carmen revisaba algunos documentos en su oficina, recibió un mensaje de texto anónimo que decía: «No confíes en Valeria. Ella tiene sus propios intereses». El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Podría ser cierto? ¿Estaba Valeria realmente traicionándola? Decidida a obtener respuestas, Carmen confrontó a Valeria una vez más. Esta vez, lo hizo de manera más directa y decidida. Llamó a Valeria a su oficina, sabiendo que era el momento de enfrentar la situación de frente. «Valeria, necesito que seas completamente honesta conmigo», dijo Carmen, su voz firme pero cargada de emoción. «Recibí un mensaje anónimo que decía que no debo confiar en ti. ¿Es cierto que tienes otros intereses que van en contra de los míos?». Valeria levantó una ceja, sorprendida por la acusación directa. «¿De dónde sacaste eso, Carmen?», preguntó, su tono mezclando incredulidad y preocupación. «No es asunto tuyo como lo descubrí», respondió Carmen, su mirada fija en la de Valeria. «Solo quiero saber si es verdad». Valeria suspiró, claramente afectada por la confrontación. «Carmen, no tengo nada que esconder. He sido tu amiga y socia durante años. Si alguien quiere dañar nuestra relación, es probable que esté detrás de ese mensaje». Carmen no estaba convencida. La posibilidad de una traición proveniente de alguien en quien había confiado durante tanto tiempo la desconcertaba. Decidió que necesitaba pruebas antes de acusar a Valeria de algo tan grave. «Voy a revisar los registros de seguridad de la mansión y la oficina», dijo Carmen. «Si tienes algo que ocultar, lo sabré». Valeria asintió, aunque sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y resignación. «Haz lo que necesites, Carmen». Solo quiero lo mejor para ti y para la empresa. Esa misma noche, mientras Carmen y Javier analizaban las grabaciones de seguridad, encontraron algo inesperado. En una de las cámaras de la oficina de Valeria, captaron una figura encapuchada entrando y saliendo sin ser detectada por los sensores de movimiento. Lo que era aún más alarmante, la figura llevaba una insignia que Carmen reconoció inmediatamente. El logo de una organización que había estado desaparecida durante años, conocida por sus actividades clandestinas y conexiones con el pasado oscuro de su padre. «Esto no puede ser», murmuró Carmen, señalando la pantalla. «Esa insignia pertenece a los Sombra, la organización que tu padre intentó desmantelar antes de morir». Javier observó la grabación con atención. «Esto cambia todo. Si alguien de los Sombra está involucrado, no solo tu familia está en peligro. Podrían estar buscando algo más que venganza». Carmen sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que debía actuar rápido antes de que los Sombra hicieran su movimiento. Decidió confrontar a Valeria una vez más, esta vez con la evidencia en mano. «Valeria, necesito que expliques esto», dijo Carmen, mostrando la grabación en su teléfono. «¿Qué tiene que ver los Sombra con nuestra empresa y contigo?». Valeria tomó el teléfono, revisando la grabación con horror. «No entiendo cómo llegó esto hasta ti», dijo, su voz temblando. «No tengo nada que ver con los Sombra». «Alguien está manipulando las cosas para que parezca que tengo algo que ver». Carmen la miró con escepticismo, pero también con una chispa de esperanza de que Valeria estuviera diciendo la verdad. «Entonces, ¿por qué la figura encapuchada estaba en tu oficina?», preguntó, buscando cualquier indicio de mentira en la postura de Valeria. Valeria negó con la cabeza. «No tengo idea. Podría ser que alguien esté intentando incriminarme para desacreditarnos a nosotras y destruir la empresa. Los Sombra siempre han sido conocidos por sus tácticas sucias». Javier intervino en la conversación, su mente trabajando rápidamente para conectar los puntos. Si los Sombra están involucrados, necesitan saber qué busca Carmen. ¿Hay algo específico que ellos quisieran de ti, Carmen? Carmen pensó en el pasado de su padre y en cómo los Sombra habían intentado sabotear sus negocios y su legado. «Puede que estén buscando algo que mi padre dejó atrás. Algo que podría desestabilizar a la empresa si cae en las manos equivocadas». La conversación fue interrumpida por una alarma que sonó en toda la mansión. Las luces parpadearon y las cámaras comenzaron a grabar automáticamente. Javier se puso de pie de inmediato, dirigiéndose hacia el sistema de seguridad para averiguar qué estaba pasando. «Esto no es una coincidencia», dijo Javier, su rostro serio. «Alguien está intentando atacar nuestra seguridad. Debemos estar preparados para lo que venga». Carmen asintió, sabiendo que los Sombra no se detendrían fácilmente. «Necesitamos un plan. No solo para protegernos,
sino también para descubrir quién está detrás de esto y qué buscan exactamente. Mientras Javier comenzaba a coordinar las defensas de la mansión, Carmen se volvió hacia Valeria. Valeria, necesito saber todo lo que sepas sobre los Sombra y cualquier conexión que pudieras tener con ellos. No puedo confiar en nadie más en este momento. Valeria tomó una profunda respiración, preparándose para revelar información que había mantenido oculta durante años. Carmen, hay algo que debes saber. Tu padre y yo trabajamos juntos para desmantelar los Sombra. Era una lucha constante, pero finalmente logramos debilitar sus operaciones en nuestra región. Sin embargo, siempre hubo facciones que no estaban dispuestas a rendirse. Carmen escuchó atentamente, comprendiendo la magnitud de la situación. Entonces, ¿los Sombra están buscando venganza? Exactamente, respondió Valeria. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa para lograrlo, incluso si eso significa incriminar a personas inocentes. En ese momento, la mansión fue atacada. Varias figuras encapuchadas intentaron ingresar, pero las defensas reforzadas por Javier fueron suficientes para detenerlos. Una batalla silenciosa y tensa se desató entre los protectores de Carmen y los atacantes de los Sombra. Finalmente, los intrusos fueron repelidos, pero la amenaza seguía presente. Después del enfrentamiento, Carmen y Javier se dieron cuenta de que necesitaban ayuda externa. Decidieron contactar a un viejo aliado de su padre, un exagente que conocía bien a los Sombra y podría proporcionarles la información necesaria para enfrentarlos. Tenemos que actuar rápido, dijo Javier, su mirada fija en Carmen. No podemos esperar a que los Sombra tomen el próximo paso. Carmen asintió, sintiendo una determinación renovada. Hagámoslo. No dejaré que el pasado de mi padre y los errores de Javier nos destruyan a nosotras. Con la ayuda de Valeria y el exagente, comenzaron a desentrañar la red de engaños y traiciones que los Sombra habían tejido en torno a ellos. Cada revelación era más impactante que la anterior, y pronto se dieron cuenta de que la lucha que enfrentaban iba más allá de lo que habían imaginado. A medida que se acercaban a la verdad, las líneas entre aliados y enemigos se desdibujaban. Carmen tuvo que enfrentar no solo los peligros externos, sino también las complejidades internas de confiar en aquellos que estaban más cerca de ella. La lealtad de Valeria fue puesta a prueba, y Javier demostró una vez más su valía y compromiso. Finalmente, descubrieron que el verdadero líder de los Sombra era alguien inesperado, un antiguo colega de la empresa de Carmen, alguien que había sido traicionado por su padre y buscaba venganza a cualquier costo. Este descubrimiento fue la chispa que encendió la resolución de Carmen para poner fin a la amenaza de una vez por todas. No permitiremos que destruyas todo lo que hemos construido, declaró Carmen, su voz firme y decidida. No solo por mí, sino por todos los que confían en nosotros. La revelación explosiva cambió el rumbo de la historia, intensificando el conflicto y obligando a Carmen y Javier a unir fuerzas de una manera que nunca habían imaginado. La lucha contra los Sombra estaba lejos de terminar, pero ahora tenían la verdad de su lado, y con ella, la esperanza de un futuro más seguro. Carmen no podía ignorar la creciente sensación de traición y peligro que se cernía sobre ella. El mensaje anónimo y la sospecha sobre Valeria la habían puesto en alerta máxima. Decidida a protegerse y a encontrar la verdad, Carmen decidió buscar más a fondo los archivos de su padre. Sabía que había algo más que no había salido a la luz, y el reciente descubrimiento sobre Javier solo había reforzado su necesidad de entender completamente el pasado de su familia. Una mañana, Carmen encontró tiempo para revisar el viejo archivo que había encontrado en su oficina, mientras el resto de la casa todavía estaba en silencio. En la calma de la mañana, se sentó frente a su escritorio, con la intención de desentrañar la verdad oculta en los documentos. Entre contratos y correspondencia, descubrió un sobresellado que parecía haber sido archivado de manera especial. Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre y sacó una carta antigua, escrita con una caligrafía elegante pero algo temblorosa. La carta estaba dirigida a su padre y mencionaba a Javier en un contexto aún más inquietante. La carta revelaba una conexión sorprendente. Javier había trabajado para una organización secreta que había estado involucrada en la protección de intereses muy poderosos, y su trabajo había incluido operaciones delicadas y a menudo oscuras. Pero lo que hizo que el corazón de Carmen se acelerara fue una mención de un trato especial que su padre había hecho con esta organización, algo que implicaba un acuerdo que garantizaba protección a cambio de lealtad y silencio. El contenido de la carta daba a entender que la seguridad y los recursos de su familia estaban en deuda con esa organización. Carmen se dio cuenta de que Javier no solo era un antiguo asociado de su padre, sino que su presencia en su vida actual tenía una razón más siniestra. Estaba claro que la lealtad de Javier estaba ligada a esos oscuros acuerdos. Con esta nueva perspectiva,
Carmen decidió hablar con Javier nuevamente. Era crucial entender su papel en todo esto y obtener claridad sobre sus verdaderas intenciones. Esa noche, en la mansión, Carmen encontró a Javier en el vestíbulo, revisando el sistema de seguridad. La tensión era palpable cuando se acercó a él. «Javier», dijo Carmen, tratando de mantener la calma. «Necesito saber más sobre tu relación con mi padre y el acuerdo que tenías con él. Encontré una carta que menciona un trato especial entre ustedes. ¿Qué puedes decirme al respecto?» Javier la miró con seriedad. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y resignación. Sabía que eventualmente esto saldría a la luz. «Mi relación con tu padre fue compleja. Él y yo teníamos un acuerdo que incluía ciertas protecciones y obligaciones». No era solo una cuestión de trabajo. Había una lealtad que se extendía más allá de lo profesional. «¿Por qué estás aquí, entonces?», preguntó Carmen, sintiéndose cada vez más frustrada. «¿Qué deseas obtener de todo esto?». Javier suspiró y se dejó caer en una silla cercana. «Mi intención siempre fue protegerte. Después de todo lo que hice en el pasado, sentí que tenía una deuda que saldar. Quería protegerte a ti y a tu familia, no causar más problemas. Pero la situación se ha complicado, y el pasado no se puede borrar fácilmente». Carmen se quedó en silencio, absorbiendo la magnitud de las palabras de Javier. La conexión con el pasado de su padre se volvía cada vez más clara, pero también se planteaban nuevas preguntas sobre lealtades y motivos. En ese momento, Carmen se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad no solo se trataba de resolver el misterio de Javier, sino también de entender cómo los errores del pasado estaban influyendo en su presente. Decidida a tomar el control de su vida, Carmen sabía que debía enfrentar la amenaza de frente y no dejar que el pasado la definiera. El desafío ahora era encontrar una forma de reconciliar el pasado con el presente y proteger lo que realmente importaba, su seguridad y la de los que amaba. La mansión estaba en una atmósfera cargada de tensión. Carmen sabía que era el momento de enfrentar a Javier de una vez por todas. Con la nueva información que había descubierto, sentía que tenía que obtener respuestas claras sobre su vínculo con el pasado de su familia y los oscuros acuerdos que parecían estar en juego. Esa noche, Carmen decidió que no habría más evasivas. Al caer la noche, hizo que Javier se reuniera con ella en su oficina. La habitación estaba iluminada por la luz suave de una lámpara de escritorio, creando una atmósfera íntima pero tensa. Javier llegó puntualmente, y al verlo, Carmen sintió que el momento de la verdad finalmente había llegado. «Javier», comenzó Carmen, manteniendo su tono firme. «He encontrado información que conecta tu pasado con mi familia de maneras que no había anticipado. Hay documentos que demuestran que tu trabajo estaba ligado a acuerdos muy específicos con mi padre. Necesito que me expliques qué estás haciendo aquí y cuál es tu verdadera intención». Javier frunció el ceño, claramente preocupado por la intensidad de la situación. Se acercó a la mesa y se sentó frente a Carmen, manteniendo una postura recta pero relajada. «Carmen, no sé qué has encontrado exactamente, pero puedo decirte que mi intención siempre ha sido protegerte. Lo que hice en el pasado no define quién soy ahora. Lo que más quiero es asegurarme de que estés a salvo». «Pero, ¿por qué estás aquí?», preguntó Carmen, su voz cargada de escepticismo. «¿Es solo una coincidencia que hayas aparecido en mi vida justo cuando empiezan a surgir estas amenazas?». Javier suspiró, claramente lidiando con un conflicto interno. «Mi pasado no es algo de lo que estoy orgulloso, pero he cambiado. Cuando escuché sobre el asalto y me ofrecí para protegerte, no solo estaba haciendo mi trabajo. Estaba intentando redimirme de los errores que cometí. El hecho de que mi pasado esté vinculado a tu familia es algo que no pude prever, pero no significa que esté aquí por alguna agenda oculta». Carmen evaluó sus palabras con cautela. A pesar de su desconfianza, algo en la sinceridad de Javier resonaba con ella. La conexión personal entre ellos se hacía más palpable, y podía sentir que la verdad no era simplemente blanca o negra. Era una mezcla de decisiones pasadas y segundas oportunidades. «¿Qué quieres decir con redimirte?», preguntó Carmen, su tono más suave. «¿Qué es lo que realmente buscas en todo esto?». Javier tomó un profundo respiro. «Lo que busco es enmendar los errores del pasado. Cuando trabajaba en esas operaciones, era joven y estúpido, sin entender las consecuencias de mis actos. Mi objetivo ahora es proteger a quienes realmente importan, y si eso significa hacer todo lo posible para garantizar tu seguridad, entonces lo haré». Carmen asintió lentamente, sintiendo que comenzaba a comprender mejor la complejidad de la situación. «Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Las amenazas siguen siendo reales, y necesitamos encontrar una manera de manejar esto juntos».
Javier se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el horizonte de Monterrey. Debemos unir nuestras fuerzas. No solo para proteger a ti, sino también para enfrentar los problemas que han perseguido mi pasado. Y si eso significa que debemos descubrir quién está detrás de las amenazas, entonces lo haremos. Carmen sintió un renovado sentido de propósito. Aunque las respuestas no eran definitivas, al menos ahora tenía una idea más clara de los motivos de Javier. La colaboración entre ellos parecía ser la única manera de enfrentar los desafíos que se avecinaban. Con un leve asentimiento, Carmen y Javier se prepararon para la próxima fase de su lucha contra las amenazas. La conexión entre ellos se había profundizado, y ambos sabían que enfrentarse a los fantasmas del pasado sería el único camino hacia una resolución. Si te ha gustado este capítulo y quieres seguir descubriendo cómo Carmen y Javier enfrentan sus desafíos, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias emocionantes.